Bienvenidos, bienvenidas esta tarde lluviosa a la Fundación Preso Cultura, a la Casa del Pueblo. Y hoy tenemos la presentación del libro de Lidia Sotoca, de Ábreme la puerta. Y, y vamos, espero que sea bastante interesante, que seguro que sí. Lo hemos hecho todo con mucha ilusión, hemos preparado varias cosillas, esperamos que os guste. Y va a presentar a la autora Leta Loro Navarro, trabajadora social y socióloga y amiga de la autora, ¿no? Ante todo, en calidad de eso es en lo que viene. Y nada más, esperamos que disfrutéis. Gracias. Bueno, os decía que aparte de escritora, ella es ingeniera agrícola, es una enamorada de la naturaleza y una entusiasta también de las aves. Eso lo veremos reflejado aquí en el libro, porque hace unas metáforas, realmente construye unas metáforas muy bonitas relacionando algunas características de las aves en concreto con la personalidad de los protagonistas. Lo escribe con mucha maestría. Eh, Lidia, este es su primer libro, pero ya está escribiendo su segundo libro. Esto le ha gustado, lo hace muy bien, escribe muy bien. Y bueno, los que tenéis su libro lo habéis comprobado. Eh, Aparte de gustarle todo esto que os he dicho, también hay algo que le apasiona enormemente y es todo lo que está relacionado con la guerra civil. Es una estudiosa de la guerra civil, le ha apasionado y este libro, esta novela, tiene, bueno, realmente la protagonista es la guerra civil, la preguerra, guerra y posguerra y sus protagonistas. Estos protagonistas pertenecen a tres clanes ubicados en una zona de Madrid que más adelante os vamos a comentar y enmarcado en el mundo rural. Esta historia está tejida, está hilada, está contada por Inés, que después de hacerse muchas preguntas y hacer muchas preguntas a su familia no encontraba respuesta sobre lo sucedido en la guerra. eh, y sobre todo tenemos que decir que su familia pertenecía al bando republicano, por lo tanto era mucho más difícil hablar de los temas ocurridos en la guerra. Bueno, estaba prácticamente, era un tabú, prácticamente prohibido y no se hablaba de esos, no se hablaba de esos temas. Eh, la novela no es una novela histórica como tal, pero sí que la autora ha estado buscando mucho en bibliotecas, en archivos y rescatando muchos testimonios para poder escribir esta novela. Han sido muchos años silenciados, 70 años, y, y bueno, pues afortunadamente se abre esa puerta tan silenciada, esa puerta en la que no se podía hablar porque eran personas que pertenecían al bando de los perdedores. Eh, ¿Estás de acuerdo, Lidia? Eh, Buenas tardes. Agradeceros que estéis aquí y bueno, no me encuentro muy allá, perdonad, que salida de un catarrillo, así que no estoy yo en mi mejor momento, pero bueno, eso, lo primero agradeceros y perdonad todavía es un poco como que tengo el sentimiento de un poco de impostora, sí, impostora totalmente de atreverme por un lado a contar esto, que no es fácil porque ni siquiera todavía en las familias es un tema que guste y que sigue removiendo, pero bueno, creo que también era un momento es un momento perfecto, creo que ya han pasado los años más que suficientes en este país para poder hablar
con cierta normalidad del tema, sin buscar revancha, pero sí buscando verdad y sobre todo buscando el no olvido, ¿no? Me parecía tan injusto que se perdieran las historias bueno, pues sí, en principio son de mis orígenes, ¿no? De los orígenes. Y yo, como casi todos, como muchos de nosotros, pues al fin y al cabo, en mi familia tenía por parte de mi padre familia más bien de un bando, digamos, y por parte de mi madre del otro. Evidentemente, los que guardaron silencio y los que tuvieron que mantener ese silencio primero por miedo y luego ya por costumbre, pues fueron los que fueron el bando republicano. Eso es evidente. O sea, por encima de determinadas cosas, yo todavía hoy me dicen. Todavía hay gente que te sigue diciendo, pero como que lo dejas estar y que qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. Pues no sé lo que hubiera pasado, lo que pasó fue lo que ocurrió y los que perdieron fue lo que perdieron y creo que es de justicia que se sepan muchas historias que están saliendo ahora sin más pretensión que el que no se les olvide. Y, y pedir perdón porque yo no soy historiadora, mi formación es ambientalista, ingeniera agrícola, trabajo como agente forestal guardabosque desde hace más de 20 años. Y entonces, bueno, aquí es verdad, como dice Leta, al final eso se ve porque las cosas salen y los personajes se hilan con esa naturaleza y con un ave, digamos, que representa un poquito la esencia de cada uno de los principales personajes. Pero bueno, ya digo que pido disculpas porque va por delante que yo no soy ninguna historiadora, ninguna experta, más allá de la pasión y de las ganas que tenía de contar esta historia. Lo agradecemos, De contar la Lidia. historia. Agradecemos que se pueda contar, que se pueda hablar, porque esto se puede extrapolar estamos hablando de este grupo, de estos clanes, pero esto se puede extrapolar a cualquier otra familia y sobre todo en el mundo rural ha sido todo muchísimo porque hay una mayor socialización y mayor conocimiento y las rencillas continúan después de tanto tiempo. Y poder hablarlo y abrir la puerta es una manera pues, de dignificar la libertad y la lucha de determinadas personas. Em, Esta novela es una novela coral, es una novela donde hay muchos personajes, pero a mí me parece que has hecho un mayor seguimiento de uno de ellos, que a mí me parece más que es apasionante la vida que ha tenido, y es Norberto. Norberto, eh, no sé si esa es tu intención, pero me parece que Norberto se ha focalizado mucho en él, pero porque además ha sido un personaje bueno, con una vida y con unas vivencias que ha tenido pues desde estar en la proyección de la película en el 37, que Lidia estaba viendo esta película y de pronto se dio cuenta de que su bisabuelo era uno de los figurantes de la película de Tierra de España, que sabéis que Tierra de España es un rodaje que se hizo en Fuentidueña y es de Hemingway, uno de los guionistas. Y, y bueno, es un apoyo no sé, en 37 es un apoyo a la República esta proyección y también fue muy apoyado por Roosevelt, Leonor Roosevelt en Estados Unidos para de alguna manera el avance que había en Europa pues se redujese un avance mucho más de dictadores. Bueno, sí, a ver, al final lo que decíamos, que es una novela coral en la que hay como tres clanes familiares principales que representan un poco también las diferentes Españas, ¿no? Una parte que está centrada, los tres emplazamientos no sería, digamos, principales sería Guadalajara, el Estregares en el pueblecito pequeño de la Alcalá en Guadalajara, ¿vale? Otro sería Fuentidueña del Tajo. El otro sería toda la zona de Asturias, Vegadeo y la cuenca minera. Y por último también, como representación de Inés, que es el hilo conductor de la historia, ¿vale? Sería también la parte del barrio Lucero que representa un poco Madrid también, ¿no? Y donde también hubo frente y cómo estos emplazamientos, pues bueno, de diferente manera,
pues sufre la guerra civil. Como uno tiene que ser evacuado, es ocupado. En el caso de desplegados en Guadalajara, es el bando republicano el que lo ocupa, y entonces los que no salen antes del bando nacional, posteriormente el resto del pueblo es evacuado. Como Fuentidueña de Tajo, por ejemplo, es como emplazamiento en la Nacional 3, eje principal de distribución, ¿vale? Para la República, el alimento que llega a la Comunidad de Madrid, que llega a la ciudad de Madrid, y fundamentalmente el eje, cómo se intenta la transformación agraria también del pueblo, pasar de secano, aunque pase el río Tajo por ahí, era un pueblo que estaba totalmente secano, y entonces la República necesita suministros y se decide que se tiene que intentar convertir Fuentidueña a regadío. ¿Vale? Entonces, como toda la gente del pueblo se vuelca en esa transformación agraria. Y Fuentidueña, como comentaba Aleta, que luego Belén nos va a hacer una pequeña introducción también, como uno de los escenarios principales de la película Tierra de España. ¿Vale? Al que no la haya visto, aconsejo, que es un documental, una película estupenda que refleja un poco pues, toda esa parte, ¿no? De la República. Todavía estamos en el 37, todavía la República tiene esperanzas de que puede ganar la guerra civil. Evidentemente, el bando italiano-alemán está apostando directamente y descaradamente por Franco, a pesar de haber firmado una neutralidad no real. Y entonces lo que hace Joris Stephen, Hemingway y todo este equipo de norteamericanos es intentar que Roosevelt, presidente de Estados Unidos, apoye a la República, porque piensan que si no se para el fascismo en España, va a pasar lo que acabó pasando, que es que va a estallar la Segunda Guerra Mundial y el fascismo va a seguir avanzando, ¿no? Y luego estaría toda la parte también de la cuenca minera asturiana, toda la parte de la preguerra del 34, la Revolución de Asturias, todo un poco cómo está ese clima un poco antes de la guerra, y cómo se posicionan también y cómo afecta esto a los diferentes clanes. Y por último, el último emplazamiento sería el barrio Lucero. Es un barrio de Madrid, de las afueras de Madrid, que en este caso fue evacuado durante la guerra civil, durante la contienda, porque fue tomado por el bando nacional, y la gente de su barrio no pudo volver hasta que terminó la guerra, ¿no? Un poco reflejo de los diferentes escenarios de la guerra civil antes. También hay una descripción en el libro cómo estaban antes, cómo están en la guerra, y cómo sucede esa posguerra y cómo se van recuperando, ¿no? Las diferentes, pues en Espegares tuvieron regiones devastadas porque se destrozaron la mayoría de la casa, se bombardeó, quiero decir, cómo afectó a las diferentes pueblos y a los diferentes emplazamientos que se recogen en el libro. También en el 36 se instala en Fuentidueña. Estamos hablando de un pueblo de la Comunidad de Madrid que en esa época que podría tener... 500 habitantes. Tenía 1.500 habitantes ya. 500 habitantes, sí. Pues se instala una de las checas, unas checas allí en este municipio, y Pallés estaba como coordinador de esta checa. ¿Es así, Lidia? Que me parece también que un pueblo que tenga... Bueno, es el comité Fuentidueña. Esta persona, en realidad, está basado en un personaje real, ¿vale? Que es el Antonio Eriñes, el catalán. Él venía de la Checa de Fomento y de Vallecas, y entonces se traslada a la zona de Fuentidueña y Tarancón. Y es en esa zona donde se forman los comités y todo lo que tiene que ver también con las sacas de las personas de derechas también que ocurrieron al principio del conflicto, sobre todo, ¿vale? En ese otoño del 36, cuando está todo todavía por decidir, está todo muy revolucionado, la gente, es el propio pueblo el que se organiza frente a la guerra civil, ¿vale? Es el propio pueblo en armas la que se organiza a través de los diferentes sindicatos, de la Casa del Pueblo. Belén nos va a hacer una lectura un poquito... bueno, un poquito más avanzada la presentación, un poco para que ponernos en ese contexto, ¿no? De la importancia que tenían las casas del pueblo, la casa del pueblo como la que estamos hoy, ¿no? Lo que era para los jornaleros, para los obreros, el significado y la importancia que tenía como lugar de reunión esas casas del pueblo, ¿vale? De ese futuro, ¿no? Con el que soñaban, de esa república con la que soñaban como esperanza de mejorar en sus condiciones de vida, ¿no? En esa España
en esa España del hambre que había. Y tampoco he podido evitar, al final, cada uno somos como nuestra formación, ¿no? Te lleva un poco a todo esto, el tema de lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra, ¿no? Sí que hago esa diferencia entre que, por ejemplo, Esplegares es un pueblo pequeñito en el que las tierras más o menos estaban repartidas, en la que había, digamos, un minifundio en el que más o menos, aunque había familias que tenían más o menos, estaba repartido un poco el tema de lo que es la posesión de la tierra, el ganado, mientras que, por ejemplo, Fuentidueña de Tajo, aun siendo un pueblo de Madrid que está aquí 60 kilómetros, es curioso que tiene una estructura totalmente andaluza de señorito terrateniente, las tierras eran de 4 y los demás eran jornaleros asalariados para el resto. Lo que esto lleva en cuanto a la estructura social del pueblo, en cuanto a lo que es la pobreza, la distribución y al fin y al cabo estar vendido a que sea el patrón, digamos, el que quiera emplear o no a los jornaleros, ¿no? Eso también marca un poco marca bastante, no un poco, marca mucho la diferencia y la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Y de cómo se comporta y las diferentes actitudes, ¿no? que se toman ante la guerra también. Hemos hablado prácticamente de la preguerra y un inicio de la guerra y luego ya, pues lo que todos sabemos, 3 años de una guerra civil donde, bueno, también lo retrata muy bien la autora Lidia. Y lo peor de todo esto es luego las consecuencias de haber perdido una guerra, de haber sido republicano y las consecuencias que tiene tanto, bueno, veíamos una España, que también lo retrata muy bien, una España rural, una España de pobreza, una España de auténtica miseria y además, pues después de la guerra pues hubo prácticamente los juicios militares que eran realmente rápidos y había condenas a muerte y cuando era una condena a muerte, eso también nos puedes explicar lo que sucedió con Norberto, porque al final Norberto no se le fusiló, pero quedó Bueno, preso en sí. la prisión de Leso. A ver, de las tres clanes familiares, si hay claro, supongo que al final el que tiene un peso mayor quizás sea el que está asociado con Fuentidueña, quizás porque, no quizás, sino porque al fin y al cabo, digamos, las consecuencias de perder la guerra o las consecuencias de su posicionamiento pues fueron muchísimo más duras y acabaron en el caso de mi bisabuela, acabaron con un fusilamiento en la tapia de la Almudena junto con otros 10 del pueblo y acabó también con una condena a muerte al que es mi abuelo, a Norberto, con el protagonista. En este caso se le permutó por la siguiente condena, la de 30 años, que era la siguiente, y se habla también un poco en el libro, se recoge también toda la opción que había, que se planteaba como una opción, pero que realmente de opción no tenía mucho, de todo lo que tiene que ver con los trabajos forzados, ¿no? Y el conseguir así disminuir las penas. Un tercio más o menos aproximadamente por cada año trabajado en esos campos. No se habla de los campos de trabajo, de los campos de las condiciones que tenían los presobreros, como a mí me gusta decirlos. Y bueno, y cómo estas personas pues al final reconstruyen un país que estaba todo por hacer, evidentemente, había quedado destruido detrás de una guerra con una mano de obra totalmente barata. Y lo que esto supuso para ellos, ¿no? Lo que supuso para sus familias. Y también un poco para las mujeres, ¿no? También se habla de las mujeres en el papel, sobre todo quizás de Hipólita, ¿no? De las mujeres vencidas y de también la humillación que les tocó sus maridos presos o fusilados, pero lo que ellas tuvieron que vivir y con qué condiciones, ¿no? quedaron tras la contienda. Es un poco un reflejo de toda esa España, ¿no? Que bueno, una de las lecturas que va a hacer Belén parte de eso, ¿no? Norberto es un chaval que tiene 22 años, acaba de terminar la guerra civil y oye la radio como muchos bueno,
que lo mejor era volver a los pueblos, que iba a haber perdón para los que no tuvieran delitos de sangre, y con esa ilusión, aun sabiéndose vencido, pues regresa a su pueblo. Pero lo que espera en su pueblo no es perdón, sino es toda la venganza de todos los años y toda la posguerra y todo lo que vendría después. Y Norberto trabajó, como estaba diciendo Lidia, para recuperar una España y también estuvo encarcelado, a la vez que trabajaba estaba encarcelado. Y en la cárcel de Cantabria, la del Dueso, coincidió con un sindicalista que en esos momentos era desconocido. Creemos que coincidió, no sabemos hasta qué punto se llegaron a conocer, que fue Ramón Rubial, que como todos vosotros ya conocéis. Y tiene unos fragmentos muy bonitos de cómo Ramón Rubial, de alguna manera, pues con lecturas que tenía de poesías de Miguel Hernández, cómo leía para levantar el ánimo de los presos. Todas esas poesías de Miguel Hernández, que ahora las conocemos, pero bueno, que en aquella época eran desconocidas. Y bueno, no sé si quieres comentar algo de ese momento. Bueno, pues aparte de decir que de los tres clanes familiares de los que os he hablado, que representan un poco esa España rural, desde Asturias, pasando por Guadalajara y Fuentidueña de Tajo, aquí muy cerquita de Madrid, a 60 kilómetros, se entrelazan otros personajes, porque la guerra española no fue solo una guerra de españoles, que lo fue fundamentalmente, pero aquí vinieron gente de todos los rincones del mundo, con esos ideales de pensar Mm. que había que parar el fascismo y que si no se paraba en España, pues acabaría sucediendo lo que ocurrió. Entre ellos estos locos, que yo les llamo los quesales, porque como hago esa similitud con las aves, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los quesales? Porque en esa España de blanco y negro y de miseria, que era nuestra España, pues ellos traían su color, traían sus películas de Estados Unidos y traían la idea de que podían convencer a Roosevelt. Eran muy amigos de Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, mujer que apostó siempre por la República Española, luego fundamental en todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos. Entonces ellos vienen aquí convencidos de que sí que pueden ayudar. Aparte de ellos, pues se refleja también, Hemingway se enamora aquí de Martha Helgort, otra de su tercera mujer, una periodista brava que estaba en todos los frentes de guerra y viene aquí a España, aquí se enamoran, aquí despiden a las brigadas internacionales en Barcelona cuando abandonan ya España. Abandonan España con ese sabor agridulce de haber intentado ayudar, pero sabedores de que la República no va a acabar bien y vuelven a sus destinos. Y también otros personajes, como desde Ramón Rubial, que coincidió con mi abuelo en el Dueso. Evidentemente, seguramente mi abuelo sabía quién era Ramón Rubial, no sé si Ramón Rubial sabía quién era mi abuelo, pero bueno. Ramón Rubial le pasó como a mi abuelo, fue padre en la distancia, se casó por poderes con su mujer y tuvo su niña en la distancia, como mi abuelo tuvo su primer hijo en la distancia, porque conocí a mi abuela estando preso en Oviedo y ella servía en una casa en Oviedo. Entonces, Miguel Hernández es el consuelo de un compañero de prisión, otro compañero de prisión, que le habla de que el amor vence las paredes y que por amor es libre. Entonces, bueno, pues ese Miguel Hernández y ese Ramón Rubial le sirven a mi abuelo imaginadamente, ojalá que hubiera sido real, ¿no? Para ese consuelo de encontrarse ahí, ¿no? Tu mujer tan lejos y tu hijo naciendo y tú sin poder estar junto a ellos. Sí. Y luego entre otros personajes también, como Elena Soriano, escritora que también nació en Fuentidueña, coetánea de Norberto, de mi abuelo. Bueno, y otra serie de personas que vienen un poquito a variar un poco de este mundo tan más rural y más cerrado que son los tres clanes. Mm. Después ya Norberto, al cabo de no sé cuántos años, estuvo preso, no lo recuerdo ahora mismo, 10 años. 10 años, vuelve a Fuentidueña, vuelve con su mujer, vuelve con un hijo. eh,
al final le acoge su familia, que tu núcleo familiar, a pesar de toda la miseria, es quien te apoya y quien te ayuda. Y se trasladaron desde Oviedo, o desde Asturias a Fuentidueña, y allí pasaron los años, allí terminó y allí murió. Y también Miguel Hernández está presente en este Sí, último bueno, siempre es mausoleo. un guiño, ¿no? Es un guiño, pues al final el libro, pues es la esencia de cada uno, pues tiene un guiño a la poesía, tiene un guiño a las aves que me representan, a la estructura de la tierra y un poco a lo que pasa en mi familia y un entorno mío, pues también el entorno que es el entorno de Madrid, ¿no? Que es el barrio Lucero y como esa Inés, conductora de la novela, hace esos viajes temporales, ¿no? Y habla de ese barrio Lucero en los años 80 cuando es niña y está lleno de jeringuillas, como toda zona deprimida Mm, de Madrid, de cómo ese barrio Lucero hace unos años antes era zona de trincheras y quedó desolado en la guerra civil, ¿no? Un poco, y Fuentidueña igual, ¿no? Son esos flashbacks un poco de cómo estaba la situación de los diferentes emplazamientos, como hemos dicho, antes de la guerra, durante la guerra y a posteriori, ¿no? Digamos, mm. como marca en las diferentes zonas. Os he traído unas fotitos así un poco de los personajes, de los diferentes clanes. Un poco el clan de los carpinteros es el que se encuentra en Guadalajara, ¿vale? Y como os decía, cada personaje, por ejemplo, en este caso, que es sería el bisabuelo Antonio, que era un ebanista reclutado, pues la similitud sería el pico picapinos. En este caso, mi abuela, que siempre enlutó, murió su madre de los 7 años y siempre vistió de negro, se casó de negro siempre las 2 veces y siempre desde niña hasta que murió, vistió de riguroso negro, pues era la cigüeña negra, ¿no? Un poco esa similitud de los diferentes personajes. Ella es más la abuela, digamos, de Fuentidueña, ¿vale? Y entonces, en este caso, pues la escogida para representarle era la abuquilla, esa ave tan pipireta, ¿no? Con su cresta colorida. El alcaravane sería el bisabuelo, que representa un poco también como las diferentes marcas, las diferentes horas, y es un poco la similitud de cuando le fusilan en el 43 en la tapera almudena, ¿no? Como ese caraván mandando las horas. Y bueno, un poco, simplemente mi abuelo Norberto, que se ve muy mal en la foto, ¿ves? Ahí tenéis un retrato de la foto en la que yo de repente, viendo Tierra de España, veo a mi abuelo que está desfilando ahí. Como de todas maneras es un tema de que no se hablaba, pues igual que no se hablaba de esto, no se hablaban de tantas otras cosas que ocurrían, ¿vale? El petirrojo sería Hipólita, otra de las protagonistas. Contar que, como curiosidad, en todas las familias, aunque la familia Fuentidueña era una familia, eh, pertenecían al Partido Socialista y tenían unas ideas claramente republicanas, cuando sucede toda esta tragedia de al final pierde la guerra, al padre de ellos le fusilan, el otro está condenado a muerte. El hermano pequeño que no puede ir a la guerra decide que la única manera de salir de esa miseria, de ese hambre, de ese señalamiento como familia roja es alistarse a la División Azul. O sea, que fijaros en la misma familia, qué contrasentido. Mm. Y el pobre muchacho va a morir al frente ruso en la batalla de Krasnikov, que también se narra en el libro, como muere allí y como gracias a eso a su madre le queda una pensión de vitalicia que le permite sobrevivir. O sea, que la misma familia, pues bueno, pues evidentemente pasaban todo este tipo de cosas y las circunstancias al final había que comer. Como digo, en la guerra los ideales no dan de comer y cuando termina la guerra, la situación en la que se encuentran es muy desesperada. Respecto a la parte asturiana, que también creo que es una parte bastante interesante, pues igual hay diferentes personajes, desde la madre que va colocando a todos, que es Rosa la Fusa, y igualmente, ¿vale? Todos estos personajes, todas estas personas, pues evidentemente son personas que existieron y que con este libro se pretendía un poco sacar de ese olvido y hacerles un poco justicia. Elena Soriano, lo que os comentaba, escritora, también nacida en Fuenteventura de Tajo. Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos, apoyó a
a la República hasta el final. Intentó que su marido destinara recursos que no pasaron al final de comprar unas ambulancias y un poco de material médico y de ahí se quedó la ayuda de la Segunda República, ¿vale? Y los quetzales, yo visité en Hemingway en España, ¿vale? Cómo intentan también esa ayuda a la República. Ramón Rubial, que se hablaba Valeta, también, compañero en el Dueso, él estuvo en la cárcel. Mi abuelo salió en el año 89, el año 49, Ramón Rubial estuvo hasta el 57, o así, fijaros el tiempo que estuvo, él todavía más, y, y murió siendo el presidente honorífico del Partido Socialista. Antonio El Pallés está basado en el chequista, en Antonio el catalán, conocido como el catalán. ¿Vale? Y luego hablo de las personas del Vengador, de las personas que esperaban en Fuentidueña, digamos, su momento. Y por último, pues eso, Miguel Hernández, un poquito que pone ese punto de poesía y de un poco de lirismo al libro. Bien, esta ha sido un poco la cronología de esta novela y yo quería hacer solamente un comentario ya para terminar y dar paso a otra parte, a otra lectura. Quería comentar un poco la estructura del libro. En el libro, en esta novela, hay muchos saltos temporales. Empiezas en una época, a continuación hay otra, pero retoma otra época. Em, Altera todo el orden, alteras un poquito el orden cronológico de la historia, pero de esta manera se rompe la linealidad que a veces, bueno, pues estás muy atenta de la lectura por esta falta de linealidad en la cronología. Mm, Creo que, bueno, que esto es intencionado, evidentemente, y querías... Bueno, como es mi primer libro, no sé lo que quería. Tenía la necesidad de contar la historia, nunca, yo en el año 2018 estaba cansada de que en mi familia nadie desde pequeña siempre preguntaba, nadie me decía nada, salía la ley de memoria histórica que daba solo vida a mi tía Sabina, hermana de mi abuelo Norberto, yo la preguntaba y me decía, eso déjalo estar, a los muertos hay que dejarlos estar, pero no quiere que busquemos a su padre, que está por ahí en una cuneta y que poder enterrarlo dignamente. No, no, déjalo estar, es los muertos, no sé, los de los muertos mejor ni nombrarlos. Y entonces, pues es una pena porque mi abuelo, yo tenía 24 años cuando se murió, pero como no había manera de hablar del tema, no había, era totalmente, mi abuela igual, mi abuela, una familia totalmente desestructurada, que se vino de Asturias sin saber nada de su familia, pero todos preferían yo lo entiendo, un tema muy doloroso y nadie quería hablar. Entonces ya en 2018 fue cuando me atrevía, digo, bueno, pues no me queda otra que ir a los archivos sumarísimos del franquismo en el Paseo Moret, hacerme el carnet de investigadora y empezar a tirar ahí de sumarios. Y claro, a ver lo que me contaban. Evidentemente, ¿qué van a contar? Cuentan la parte que cuentan. Pero es que yo, entre los testimonios, lo poco que he escuchado, las pocas cosas, alguna partida de función que he conseguido y los archivos, pues me he hecho mi composición de lugar, hasta donde he podido llegar. Ya me hubiera gustado llegar a más, pero aquí ha sido hasta donde he podido también. Em, no sabía sinceramente porque digo esto, sé que todavía la familia, lo primero que pensé fue en mi familia, en remover y porque sé que no, todavía sigue siendo un tema muy doloroso, pero este año cumplió 50 años y tengo dos hijos y tengo dos hijos que no tienen ni idea de qué va esto. Porque no se le, porque no, porque es un tema tampoco que salga mucho, y entonces decidí que al final se arrepiente uno más de lo que no hace y que a lo mejor ahora no les apetece leerlo, pero quizás dentro de unos años sí. Y es una manera de que sepan lo que pasó hasta donde he podido llegar o hasta donde ha podido ser. Pero que no se pierda esa historia y que sobre todo no se les olvide sin más, sin rencor, pero que se sepa un poco que se sepa lo que pasó hasta donde se ha podido llegar. Tenemos que abrir muchas puertas, es un título muy acertado. Ábreme la puerta y la has abierto. Entiendo que había una necesidad por todo lo que has dicho y por la necesidad
de dar a conocer lo silenciado y una necesidad por tu parte de conocer y descubrir y no dejarlo ahí. Entiendo que esta ha sido un poco tu necesidad y trasladarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones porque existió y porque somos lo que fueron y esa es la base, y esa es la base de nuestra historia. Y por lo tanto hay que conocerla para ir mejorando y para no cometer los errores que se han cometido a lo largo de la historia. Pues nada, Belén es una valiente, vale, va a leer unos pequeños extractos y sí, ha montado también un poquito de la película de Tierra de España, un fragmento que recoge un poco, sobre todo, la parte más de Fuentidueña, ¿no? Esa parte más relacionada con el pueblo. Bueno, Lidia ya y Leta ya han hecho una aproximación, bueno, una aproximación un poco, a veces un poquito de spoiler, de más. He visto ya aquí. Para Em, generar curiosidad. sí, o sea, sí, la verdad es que, o sea, la historia es increíble y de verdad que merece la pena profundizar bien leyendo el libro en su totalidad. Como ya ha adelantado Lidia, Fuentidueña de Tajo, vamos, o sea, cómo estaba situado, ¿no? Estaba en el paso de Madrid a Valencia y entonces era un enclave estratégico para la República. Em, bueno, o sea, ella ha elegido una lectura donde vamos a hablar del clan de los callejones, ¿vale? La protagonista es Hipólita, que la hemos visto ahí en las imágenes, que era una mujer de 22 años bueno, o sea, el papel de la mujer en la República, ¿no? O sea, como que cobró muchísima importancia y luego vemos en la figura de Hipólita cómo termina ese desarrollo. Eh, a ver, voy a empezar. Para las mujeres del pueblo, la jornada no acababa nunca. Además de ayudar en el campo, estaban los hijos, la comida y la casa. No había tiempo para partidas de dominó, ni se esperaba a eso de ellas. Solamente alguna se atrevía a debatir con los hombres en la casa del pueblo, de cómo deberían ser las cosas y de las posibles medidas a tomar para que este orden cambiara, para conseguir así una mayor justicia social. Eso sí, las mujeres que daban el paso al frente para salir de su papel tradicionalmente asignado resultaban más bravas en la defensa de la clase obrera y de los derechos que les correspondían que incluso los hombres políticamente más significados. Para ellas suponía un plus de valentía y romper con los clichés establecidos. Entre estas pocas pioneras estaba Hipólita, Callejona, la mayor de los hijos de Santiago y Máxima, convertida ya en una hermosa mujer de profundos ojos negros y curvas rotundas. Se había embebido de los ideales de su padre Santiago, por mucho que Máxima, su madre, trataba de quitarle esos pensamientos de la cabeza e intentaba que su hija le diera un sentido más práctico a la vida. Hija, tú no te metas en líos de esos. Ya tenemos bastante con tu padre. Tanta política nos va a buscar la ruina. No querrán darnos trabajo y os detendrán como sigáis cuestionando todo lo que siempre ha sido. Por favor, tu sitio no es ese. Tanta casa del pueblo. De ahí no va a salir nada bueno. Tú trabaja y cásate bien. Pretendientes no te faltan. Pero Hipólita simulaba entender las palabras de su madre para que quedase tranquila. Mientras, a su padre le llenaba de orgullo aquella hija que hablaba con determinación y conocimiento de los valores socialistas. En la casa del pueblo habían improvisado una especie de púlpito, una tribuna de oradores con unas cajas de madera en desuso. Allí subían cuando sentían que el mensaje a compartir merecía la pena que fuese escuchado. Desde este pequeño escenario,
Hipólita declamaba el ideario de una joven con sueños de un mundo más justo e igualitario. La vida transcurría en el pueblo más o menos invariable en cuanto a la organización de la estructura social, pero eran tiempos de cambio. Los jornaleros empezaban a organizarse y a reclamar sus derechos, mientras Santiago y Máxima envejecían más rápido de lo que debieran. Pero la vida era tan dura que el cansancio acumulado, la falta de alimento y las preocupaciones se comían sus cuerpos. Casi siempre que Santiago tenía algo de tiempo libre, lo usaba en asistir a la casa del pueblo, donde se juntaban hombres como él, cansados de sus vidas, que comenzaban a hablar de sus derechos y de que otra vida era posible también para ellos. Aquella casa del pueblo era el centro de la poca actividad cultural existente en la villa y sede del sindicato de la UGT de Fuentidueña, el lugar de encuentro de los jornaleros y criaderos de sueños de mejora y libertad. Bueno, qué mejor que desde la propia Casa del Pueblo ahora, ¿no? Leer esto donde seguimos con ese espíritu, ¿no? De llegar a eso, al pueblo. Entonces, ahora ya han hablado un poco ellas de la película Tierra de España de 1937. Hemos elegido bueno, ha elegido Lidia, unos fragmentos y los vamos a visionar seguido y luego ya comentaremos. Entonces, yo solamente quería deciros que, o sea, Tierra de España, de Spanish Earth, es una película documental de 1937 que efectivamente Joris Ivens la realiza a modo de propaganda para llevar a Estados Unidos para pedir ayuda. Entonces, retrata la Guerra Civil Española desde una perspectiva republicana, con la participación de los escritores como guionistas de John Donne Pasos y Ernest Hemingway, que es el que hace la narración en la versión de inglés, que es la que vamos a poner. La película combina imágenes de la vida cotidiana, como el trabajo de los campesinos en Fuentidueña de Tajo, con luego escenas de la batalla de Jarama y de Ciudad Universitaria y los bombardeos sobre Madrid. De eso no hemos elegido trozos porque no es de lo que va el libro, pero os recomendamos que la veáis entera. Se proyectó en el mundo entero en su momento. Se puso en 1938 en la zona republicana, pero debido a la censura franquista no se volvió a proyectar en España hasta 1977, ¿vale? 2 años después de la muerte de Franco. Entonces, vamos a ver. Debe señalar que aunque se ha cogido esta parte de Fuentidueña, es un reflejo del Frente de Madrid y salen personajes como Azaña, Lister, Pasionaria. Hemos escogido este fragmento porque, bueno, pues al final es una película que está en torno a la hora, que recomiendo como elemento histórico súper interesante, el que no lo haya visionado, que la veáis. La aridez la aridez de todo, bueno, así estaba casi toda España porque se cultivaba, casi todo se cultivaba, y aquí principalmente eran vides y olivos, y luego la zona del monte era esparto, que se utilizaba para luego trabajar el
wasteland of water in the eruption. 50 years we wanted to irrigate, but they don't say. Now we will bring water to a traceable defense of the grid. Estos son los padres del supuesto protagonista que se llama Julián Saldaña. Julián Saldaña es un chico de Fuentidueña que combate la ciudad universitaria y vuelve al pueblo en los permisos y hace ese enlace entre el mundo rural y la ciudad, ¿vale? Y del frente. Julián Saldaña acabó exiliado en Francia cuando terminó la guerra civil. Fijaros ahora en el pan, detalle de la foto un poquito más adelante cuando sale. Stand with the Union labor. There's only enough for the village. Irrigating the wasteland of the village can give 10 times as much grain for bread, as well as potatoes, wine, and onions for the grill. Querían que Fuentidueña fuera alimento para Madrid. El proyecto era acabarlo antes de que terminara la guerra. La transformación a regadíos terminó en el año 43. Hubo que esperar hasta el año 43 para que se terminara su transformación. I was on this road in the war. Supposed to cut this road.
Una presente esa imagen el alcalde de Fuentidueña, el alcalde de la Segunda República y el maestro de obra Pedro Muñoz también, que es de ahí del pueblo, los dos. Trace the pitch. Esto no tenía que estar. Bueno, si no lo dejamos aquí, porque simplemente porque ahora pasaba, pues era la batalla del Jarama que comentaba ya antes, que estaba la versión. Sí, sí, sí. ¿Es Julián? Y el 4 de mayo de 37 le dice a sus padres que va a tener un mes de permiso y que va a volver al pueblo. Y entonces va de la ciudad universitaria, vuelve y llega a Fuentidueña. Julian catches a ride on an empty truck and comes home sooner than he expected. Entonces que la muchacha besar al padre, de adelantar, está trabajando ahí con las vides, los sarmientos, y vuelve, es como regresa el hijo pródigo, ¿no? Todos los que no, los niños, las mujeres, los abuelos, los que no están en el frente, pues vienen a ver, que les cuente las noticias. Y estos son la gente, digamos, los mozos que todavía quedan en el pueblo, que van a ser llamados a filar. Este es mayo del 37, por ejemplo, mi abuelo recto se incorpora en agosto del 37, cuando la República le llama por su edad.
Se incorporó con 22. Bueno. Bueno, y esto ha sido eso, como un pequeño fragmento de este documental que creo que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, como dice Belén, que hasta el año 77, pues como muchas otras películas, por ejemplo, también pasó por Quien dobla las campanas. Hemingway estuvo aquí, se inspiró en nuestra guerra civil para hacer la película, y claro, pues hasta que no murió Franco, pues fijaros, porque no se pudo estrenar, digamos, libremente en los cines. Bueno, ahora vamos con ¿no? con la siguiente lectura. Eh, Va sobre el personaje de Norberto, el abuelo de Lidia, que como ha dicho bien Leta, es un poco quizá ¿no? el personaje al que se le dedica más importancia en el libro o más espacio se le da. Norberto, hijo de Santiago y Máxima, del clan de los Callejones, decide regresar a su pueblo tras terminar la guerra con la esperanza del perdón, como ha dicho Lidia, porque o sea, habían oído, ¿no? Esa promesa de que si no tenían delitos de sangre, iban a ser perdonados y iban a poder volver a su vida anterior. Él quería encontrar un lugar en esta nueva España. Es en abril del 39, cuando tiene 22 años, en este momento que vamos a leer, ¿vale? Tras unos duros meses de batalla, de disparos, de trinchera, de angustia, de añoranza, terminó la guerra con toda la incertidumbre para los perdedores. Estos pobres desgraciados aún no imaginaban que, de hecho, solo había sido el comienzo de un largo viaje a más miedo, más incertidumbre, más miseria, y quién sabe si a la muerte que habían logrado sortear durante la contienda. Supervivientes como eran de lo que se podría pensar como lo más peligroso, la guerra. Norberto, como la mayoría de sus compañeros, decidió volver a su pueblo, con la esperanza de que, terminada la contienda, se llegaría a un acuerdo entre las partes, que no fuese demasiado duro con ellos, con los perdedores. Había transcurrido algo más de un año y medio desde su partida, de un pueblo del sureste a otro del norte de Madrid, de su hogar al frente del agua. Tenía tantas ganas de volver a ver a madre, a padre, a sus hermanas y a su querido hermano Valentín, de volver a ver el río Tajo, de pasear por las calles de su pueblo. Pero también miedo de saber cuáles serían las consecuencias para los vencidos. Escuchó en la radio los mensajes de Franco, en los que se prometía pan y trabajo para aquellos españoles del bando republicano que no hubieran cometido delitos de sangre. Estaba muy delgado. Había dejado de ser un muchacho para ser un hombre con cicatrices en el cuerpo y en el alma, con ganas de vivir, aunque sabiéndose perdedor. Esperaba poder encontrar su lugar en esta nueva España que se dibujaba. Se acabó el tiempo de trincheras y fortines, de piojos, de ratas, de aquella comida triste. Cuánto añoraba los guisos de su madre. Tiempo de espera entre ataques y contraataques, de frío, lluvia, calor. De tener como cubierta el cielo y como lecho el suelo. De vivir como un animalillo silvestre. Tenía esperanza en que llegaría el perdón y en poder comenzar de nuevo aquella España, que volvería a ser como lo era antes de la República, con los mismos dueños, sin sueños de una vida mejor para el pueblo. Eso era lo que había escuchado en la radio en la voz del mismísimo Francisco Franco. La opción del perdón para él era viable entonces. El único delito que había cometido era luchar por la República cuando fue llamado a filas. Era su deber. Además, él solo había defendido al gobierno legítimo, elegido por el pueblo en las elecciones. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que les esperaba en su pueblo eran las ganas de venganza.
Pues nada, por mi parte agradeceros mucho que estéis aquí, que es un tema densito, que no sé. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta, una sugerencia, lo que queráis. Y si no, agradeceros mucho que hayáis pasado este tiempo aquí con nosotras. Vale, yo sí quería, estoy deseando leer el libro. A mí el tema me apasiona, lógicamente, pero, pero me parece que es más una reflexión, ¿no? Eh, Creo que lo realmente importante es plasmar la vida cotidiana de lo que ocurrió en ese momento y rescatar esa memoria es difícil. Lo decías, ¿no, Lidia? Que te convertiste en investigadora de archivos, pero no pudiste abordar qué vivieron realmente tus familiares, ¿no? Yo creo que nos queda esa parte por saber de la vida cotidiana. Sabemos muchas cosas por el nodo, que, bueno, que vestía la vida de otra manera y que ocultaba las cartillas de racionamiento y que ocultaba las grandes dificultades por las que estaba pasando todo el mundo, especialmente los fieles al gobierno legítimo, ¿no? A la República. Y creo que es muy valiente hoy en día eh, escribir una novela como esta, sacar a la luz esos hechos y, y explicar qué es lo que pasó realmente, ¿no? Porque hay mucho romanticismo sobre la dictadura últimamente. Y creo que lo importante es construir el relato verdadero, pero a partir de historias conmovedoras, cosas que te lleguen al corazón, porque es lo que están utilizando ahora mismo los grandes gurús de los medios de comunicación para abordar la dictadura como el gran deseo que deberíamos vivir todos, ¿no? Me ha encantado en la película que el PAN estuviera grabado con las siglas de UGT, me ha parecido fantástico, pero es cierto que las casas del pueblo hacían todo eso. O sea, en la Casa del Pueblo de Madrid había una farmacia, que el resto de los farmacéuticos se pusieron en huelga contra la farmacia de la Casa del Pueblo porque ofrecían los medicamentos más baratos, por ejemplo, ¿no? Y todas esas cosas es importante sacarlas a la luz. Y una pregunta. Yo he comprado el libro, pero ¿dónde puede comprar el libro la gente que esté viendo esto después por el canal YouTube de la Fundación? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues se puede comprar o bien en Amazon o en la editorial Círculo Rojo, se puede comprar online, si se animan a hacerlo. Y el problema que tenemos ahora es que, claro, se nos van. Quien podía contarnos, estamos en tiempo más que de descuento. Entonces es una pena que quizás este movimiento, este año, quizás aprovechando lo de los 50 años, ¿no? Que desde que murió el dictador, es una pena pues que ese testimonio que se nos ha ido en muchos de los casos y ya es irrecuperable. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que creo que al final esto yo en mi entorno también en Fuentidueña, con mis amigos de siempre de la infancia, sí que ha servido un poco para que ellos también se planteen y intenten averiguar un poco de sus abuelos y de sus bisabuelos, que tengan en esta curiosidad. Yo gracias a este libro, yo no sabía que mi amigo, pues fulanito, su abuelo, Carolina, por ejemplo, la amiga Carolina, resulta que su bisabuelo era el alcalde, era Stanislao Martínez, alcalde republicano, y cosas que no hablábamos porque la guerra civil no se hablaba, no se estudia en el colegio, no se estudiaba antes y ahora prácticamente tampoco, no se hablaba en las familias, no se hablaba con los amigos, muchísimo menos. Yo sigo siendo, bueno, pues en mi entorno esta, digamos, obsesión o estas ganas de saber de la guerra civil
no es compartida, quiero decir, es una cosa un poco, soy yo un poco la rara, digamos así, entre comillas, ¿no? Por tener esa inquietud por saber. Entonces, la pena es eso, que estamos en tiempo de descuento y se nos van esos testimonios que por miedo y luego ya por costumbre a no hablar, se nos han ido. Hay gente que sí, hay familias que, alguna familia que ha tenido un poquito más de suerte y sí que han contado un poco más. En la mía, desde luego, el tema era totalmente tabú, no se hablaba. No se hablaba porque seguía viendo, yo lo veía en los rostros, o sea, veía el dolor, seguía viendo el dolor tantos años después. Y evidentemente, pues lo que duele al final, pues se prefiere no ni nombrarlo, como dicen. ¿No crees que además era que no solo era dolor, yo creo que lo que había, sobre todo, porque yo creo que las familias que más sufrieron porque fueron más implicadas políticamente, etcétera, fueron las que luego menos hablaron en casa. Yo creo que muchas veces era dolor y otras veces miedo, era Sí, protección. sí, sí, Ellos sí. sabían más que nadie, por su propia vivencia, ¿no? Cómo se trataba, cómo trataba el régimen a estas personas. Claro, Entonces, intentaron proteger a sus familias. Las personas que somos de pueblo, que nos hemos criado en los pueblos, muchas veces flipamos de decir, oye, ¿cómo es posible que esta gente sea de derecha, no sé qué, ¿cómo? Cuando te cuentan las historias de sus abuelos? Y claro, es que en esas familias no se ha hablado. Y estoy segura de que mucha gente no sabe la historia de sus abuelos. Por eso yo creo que tú eres una valiente. Creo que que tu familia es una afortunada porque ha habido una persona que ha rescatado toda esa realidad, todas esas vivencias y toda esa historia. Y creo que es una afortunada de que tengan ese testimonio, porque al final todo ese silencio que tuvo Hipólita, que tuvo Santiago, vamos, Santiago no, pero Máxima o todas las todos, sí. supervivientes que tuvieron, yo me he leído el libro, que pues yo creo que todo ese silencio fue impuesto. Sí, Y claro. entonces estarían todos orgullosos y orgullosas de ti, de que ahora vengas y puedas rescatar, ahora que tenemos democracia por fin, esos testimonios. Así que al futuro yo te felicito Pues porque eso, esa duda siempre tengo. Yo pienso, ya no, mis padres piensan, esto como le sentaría a mi abuelo Norberto. Digo que no quería hablar nada, ya mi abuela Irene. Y todo lo suyo también, ¿no? Porque la parte de Asturias también es una parte muy fuerte, que muchos gallegos, ese desarraigo, cuando, no sé, los que yo creo que aquí todos ya tenemos una cierta edad y veíamos a Paco Lobatón, ¿no? Y veíamos ese desarraigo sobre todo una comunidad como Galicia, en la que había familias súper desestructuradas, como no se sabía nada, como mi abuela igual pierde todo el contacto con su familia y ese dolor, ¿no? Y lo que tú dices, al principio no se habla por miedo. Luego yo creo que ya se acostumbran a ese silencio, no solo por miedo y por proteger, o sea, por proteger, por no estar señalados. Yo cuento que Fuentidueña es un caso curioso, porque Fuentidueña es un pueblo que a día de hoy no ha gobernado nunca una comunidad autónoma, quiero decir que ha gobernado siempre el Partido Socialista o pues, un breve tiempo estuvo Aurora, que era la alcaldesa por parte de Izquierda Unida, y yo apuesto porque fue tan duro en el pueblo el final de la guerra, el cómo se señaló y se intentó esa venganza. eh, que yo lo entiendo humanamente, creo que en el libro me pongo de las dos partes y entiendo toda esa bestialidad que hubo también por el otro lado en ese primer momento de cómo también a las personas de derecha se saca, o sea, quiero decir, la guerra es una guerra, es horrible en todas sus partes y yo no vengo a blanquear. No vengo a blanquear esa parte que no lo digo, pero es evidente, las cifras hablan y lo que hubo fue y lo que vino después. Fueron tantos años de represión y miedo bueno, que en fin que yo me planteo si les gustaría o no les gustaría, ¿eh? eso No te creo creas que que lo sí. tengo claro. Una pregunta, ya termino con una pregunta. Bueno, también quiero decirte una cosa sobre los archivos donde has estado buscando un poco la historia, los juicios a tu abuelo y a tu bisabuelo. Yo también he estado investigando un poco ahí, colaboro con la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica de Extremadura y a veces pues me encargan que vaya a buscar algún archivo, ¿no? Y he buscado gente también, el maestro. En mi pueblo no hubo guerra, yo soy de Extremadura, allí no llegó el frente, pero sí hubo represión. Bueno, pues las familias, el alcalde republicano no sabemos todavía dónde está, el maestro, pues todos pasaron por. Pero cuando he ido a ver el juicio, por ejemplo, al maestro, pues los que somos de allí y tal, está lleno y plagado de testimonios preparados.
falsos, o sea, todos cuentan la misma película, ¿no? Entonces, no solo cuentan una parte, es que cuentan cosas que a lo mejor no son del todo verdad, porque no eran juicios realmente, eran pantomimas, ¿no? Pero bueno, que eso que quede claro también, que sirven muy bien históricamente y que es una pena que ese archivo se esté perdiendo porque no se invierte en digitalizarlo y tal, y tú sabes cómo están los pliegos y todo eso, ¿no? Pero que bueno, que tengamos también prudencia con lo que se lee ahí. Claro, claro. Y Es tú fácil. y la pregunta es, ¿por qué crees que a tu abuelo le conmutan la pena de muerte por los 30 años? Porque a veces había que influir o buscar familiares o alguien que estuviera bien relacionado para que lo cambiaran. O a lo mejor por los trabajos forzados porque necesitaban mano de obra. ¿Por qué No, crees tú que eso, pasa eso? eso llega antes, eso llega antes. Yo creo que le conmutan porque su sumario es bastante insustancial, porque de hecho eso no lo recojo en el libro, pero hasta al propio tribunal, el primer tribunal que les juzga, en este caso son mi abuelo y 5 más, son 6 chavales entre 21 años y 25 el más mayor, ven que es tan exageradamente y no hay ninguna garantía, que es tan descarado, que vuelven otra vez a necesitar, a pedir testimonio de las partes que les acusan. Creo que si bien bastaba, digamos, con el testimonio de las personas de derechas, en su caso, en el sumario en el que está mi abuelo con otros 5, era tan descaradamente manipulado y tan descaradamente falso que llegan a la conclusión de que no se les puede condenar a muerte y se les cambia por la otra. De hecho, hay un teniente del Bando Nacional, como a ellos les gustaba decir, que viene a decir que no se cumplen las garantías mínimas, de lo descarado que es en la figura del vengador, que yo le llamo, que es, mm, está basada en una persona. Yo en el libro le he cambiado el nombre, no quería tener problemas. Pero bueno, todo el mundo en Fuentidueña identifica qué familia es y sabe qué familia es, ¿no? Él en su sed de venganza denuncia todo. O sea, denuncia en el pueblo a todo el que puede denunciar, a todo. O sea, que en otros pueblos no hubo esa venganza o no hubo esa vendetta, o hubo pueblos en los que se estuvo más unido, como Esplegar, como el pueblo de mi padre, que la gente se ayudó, pero aquí sí que hubo una persecución clarísimamente de todas las personas que podían estar relacionadas con la izquierda. Mujeres, de todos, de todos. No, no hubo piedad ninguna. Y yo creo que en el pueblo ha quedado ese pozo todavía, por eso creo yo, de los dos bandos, y de que siga y que no haya entrado a gobernar en la Comunidad de Madrid, que se haya gobernado un partido de izquierdas. A mí me resulta curioso en una comunidad como Madrid, con las mayorías que a fecha de hoy siga siendo así. Que venía de tradición como de las tierras estaban en posesión de unas Eso es, personas eso y es. eso también la gente hasta que no se le cuesta olvidar que unas personas tienen el poder que está a derecha y la izquierda malvive Sí, sí, con las migajas que le dan o los sueldos o los contratos o claro, a merced de los señoritos y eso tarda en olvidarse, más que, a lo mejor más que incluso la guerra, sí, ¿eh? sí, No sí, sé. sí, es la estructura social, ese que el pueblo era de cuatro, es el pueblo de cuatro, y los demás, a poco, si no cumplías, no ibas a misa, si no cumplías con lo establecido, no te daban trabajo. Si no te daban trabajo, tu familia no tenía que comer. Entonces, Sí, has dicho, sí. en fin, Y hay que sentar aquí en el pueblo. sí, sí. El primer sitio, se acaba de hacer una plataforma de memoria histórica que no la había en Fuentidueña. Y animados un poco porque en Tarancón ahí sí que hay un profesor, un historiador que ha movido bastante el tema. Pues en Fuentidueña ha sido este año, que no había plataforma de memoria histórica. Y en todo ese, digamos, aprovechando la presentación de la plataforma, pues presenté el libro. Y igual, y no es un tema, sigue siendo un tema complicado. Pues porque todavía, incluso siendo familias, digamos, afectadas, todavía sigue revolviendo, sí, sí. Pero bueno, en fin. Muchas gracias, Lidia, por esta presentación, que me estás abriendo la puerta. Ay, es que mientras hablabas, bueno, yo también estuve en el archivo militar y vi expedientes militares de mis abuelos, de mi abuela
de mi abuela materna y de la familia de mi abuela materna. Mi abuelo materno fue sargento. Él estuvo en campo de concentración, pero no he encontrado expediente militar. Y entonces ahora, cuando hablabas de tu abuelo, que fue a filas en el 37, me acabo de acordar de mi abuelo, que nunca hablaba de la guerra, porque mi abuelo de mi padre, bueno, yo soy de Cuenca, también estamos bastante cerca a Fuentidueña y mi pueblo, pasa cerca la carretera de Valencia. Tarancón está muy cerca. Y nunca mi abuelo de mi padre, que luchó en el bando republicano, nunca hablaba de la guerra. Y entonces ahora mismo le he puesto en Google y acabo de ver a mi abuelo, que también que lo llamaron a filas en el 37 y que nació en el 17. O sea que sería, y está en el Archivo General Militar de Guadalajara. Entonces, pues muchas gracias que me has abierto la puerta. Era una puerta que abrí una vez, cerré y entonces ahora voy a tirar también por parte de este abuelo que nunca hablaba, porque se casó con, bueno, la abuela la madre de mi padre eran del otro bando y entonces él todavía hablaba menos que los de mi madre, que los dos eran republicanos, pero siempre se hablaba escondidos en la cocina al fondo y hablaban muy bajito siempre. Y bueno, tengo la suerte de haber escuchado algunas cosas, pero muy pocas. Y nada, la Vale, un montón, que se abran las puertas y creo que se lo merecen, que se merecen que se sepa, porque como dicen es que es verdad que parece que eso es cosa de revanchismo, no lo es, y en este país pasaron cosas muy duras, no solo la guerra, sino la posguerra. Todos parece que tenemos, sabemos de los campos de concentración nazis, sabemos de represión de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo no sabemos casi nada de lo que pasa en este país. Y en este país hicieron muchas barbaridades, que está bien saberlas, sin ánimo, sin acritud de nada, puesto que ya está, pero sí de saber lo que pasó. Y sobre todo de dar una contrapartida que mucho, yo creo que somos responsables todos un poco de lo que está pasando, porque hemos callado, yo también, o sea, yo sí, ahora me he atrevido, pero durante mucho tiempo he callado y hemos callado todos por ese bien entendíamos que eso era lo mejor para, digamos, para la sociedad, ¿no? Como cuando se habla del modelo de la transición, bueno, la transición se fue muy generoso desde luego por los perdedores, mucho, mucho como se dice, por el bien pero creo que a lo mejor en ese momento era demasiado tierno para poder hablar, que estaba todo ahí cogido con hilos, pero ya llevamos unos años que ya no es demasiado pronto para hablar, que de hecho vamos tarde porque se nos pierden los testimonios, pero bueno, todavía estamos a tiempo, aunque sea de recuperar estas pequeñas fragmentitos. Em, bueno, tú naciste en el 75, en el 75 murió Franco. Hoy es el Día de los Derechos Humanos, por Eleonor que la has nombrado. Entonces parece que hay muchas casualidades aquí. Sí, eso me pasa a mí cuando empecé a buscar la información, digo, son todo casualidades. Resulta que mi En la abuelo Casa no del sabía Pueblo. que estaba en el frente donde yo mi trabajo como forestal, digo, el Beta Vocalizo, que me encanta esa zona de Quijorna, de los búnkeres, resulta que mi abuelo estaba allí y yo no lo supe hasta que no fui a los archivos, estuvo ahí Él llegó, la batalla de Brunete fue en julio del 37 y él llegó en septiembre, ya después del batacazo que se llevó la República, de verle en esa, que yo no me lo esperaba, de verle en la película de Tierra España, de encontrar a, como dices tú, Eleanor Rubio y además otro español, Pau Casal, haría con el canto, que también es preciosa esa canción, el canto del Socels, fue el encargado, es el que digamos que es el que puso música a esa Carta de los Derechos Fundamentales, es el himno, y fue a ese español que decidió no regresar mientras viviera Franco y pues no pudo regresar porque se murió antes.
pero sí que hubo gente que, aunque tenían ideas de derechas, como le pasó a Falla, se exiliaron y decidieron que mientras que Franco o sea, que mientras que la dictadura siguiera en España no volverían a su país y murieron en el exilio, pudiendo haber vivido muy bien o estando bien aquí en su país, ¿no? También hablo en el libro del exilio interno, ¿no? De gente que se quedó, de mucha... Claro, los que se pudieron ir fuera, muchos se fueron fuera echando de menos a su país, pero bueno, quizás tuvieron una vida por otro lado más fácil, y poner en valor los que se quedaron aquí también, que se pudieron haber ido y se quedaron aquí en ese exilio interno, ¿no? En ese, como le pasó a la escritora, la que también hablo, de Elena Soriano, que se quedó aquí en ese exilio interno, condenada, sus novelas censuradas, todo censurado, pero que decidió quedarse en el país también desde dentro para intentar hacer frente a... Pero bueno, por desgracia se acabó cuando se murió el dictador. No, yo no, no se pudo revertir la situación antes al final. Pues muchas gracias por estar aquí, por aguantar.